Bueno chicos, en esta oportunidad vamos a explicar cómo graficar una función cuadrática a partir de sus puntos notables. Ya habíamos visto en los trabajos anteriores que la función cuadrática, la forma polinómica, viene representada de esta forma, ¿sí? Donde siempre vamos a tener un término cuadrático, que es el que está acompañado por x al cuadrado, un término lineal, y que es el que está acompañado por la x, y el término independiente o la ordenada al origen, ¿sí? Que es el punto donde la parábola va a cortar el eje y. Esta forma habíamos dicho que es la forma polinómica de escribir la función. Y en este caso está completa porque aparecen los tres términos, ¿sí? Pero puede ser que no aparezca el término lineal o no aparezca el término independiente o ninguno de estos dos. El que sí o sí tiene que aparecer es el término cuadrático porque A tiene que ser distinto de 0. Bien. Acá tengo representada una parábola, ¿sí? Y dijimos que la íbamos a graficar a partir de sus puntos notables. Entonces vamos a recordar cuáles eran los puntos más destacados que podemos encontrar en la gráfica de nuestra parábola. Entonces, en principio vamos a tener el punto donde la parábola corta el eje Y, ¿sí? Que se llamaba ordenada al origen. Después tenemos los puntos donde la parábola corta el eje X, que los llamamos ceros o raíces. Tenemos el punto mínimo o el máximo de nuestra parábola, donde cambiaba el crecimiento y decrecimiento de las ramas. A este punto lo llamábamos vértice. Y por el vértice pasa una recta vertical que era nuestro eje de simetría. Este eje de simetría lo que nos permitía ver era que hacia un lado de la parábola hay igual cantidad de distancia o de unidades que hacia el otro lado con respecto a este eje, ¿sí? Bueno, y además podemos distinguir dos tipos de parábolas en cuanto a la orientación de las ramas. Pueden ser ramas hacia arriba o ramas hacia abajo. A eso lo vamos a llamar concavidad. Bien, quiere decir que si yo conozco esta información de nuestra parábola, la vamos a poder graficar, podemos hacer un gráfico aproximado, ¿sí? Entonces, vamos a recordar que de la forma polinómica fácilmente puedo sacar dos de estos datos que tenemos en la lista, que van a ser la ordenada al origen, porque simplemente es el valor de C, ¿sí? Buscamos en nuestra ecuación cuánto vale C y esa es la ordenada al origen, es el punto donde va a cortar el eje Y. Y además vamos a saber la concavidad, porque vimos en el trabajo anterior que tenía que ver con el valor de A. Si A es positiva, las ramas van hacia arriba, ¿sí? A mayor que 0, ramas hacia arriba. A menor que 0, ramas hacia abajo, ¿sí? Entonces deberíamos buscar estos tres datos. Para las raíces vamos a usar una fórmula que la llamamos fórmula resolvente o fórmula de Bhaskara, ¿sí? Que es esta: menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido 2 veces a, ¿sí? Con esta formulita
reemplazando A, B y C por los valores A, B y C que nos van a dar acá en nuestra ecuación, entonces vamos a poder sacar las dos raíces o una, o si es que no tiene, ¿sí? El vértice lo vamos a averiguar con la fórmula x del vértice. Acuérdense que el vértice es un punto, ¿sí? El punto se escribe con las coordenadas x e y. En particular, como es el punto, como este punto es el vértice, lo vamos a llamar x del vértice, y del vértice, ¿sí? Es solamente una cuestión de notación. X del vértice es menos b sobre 2 veces a. Con esta formulita ya voy a obtener x del vértice. Ahora necesito la y del vértice. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo ya conozco cuánto vale la x, entonces voy a reemplazar este valor que me dio la x en mi ecuación original. La y del vértice entonces va a salir de reemplazar en la ecuación la x del vértice. ¿Sí? Y el eje de simetría dijimos que siempre pasa por la x del vértice. Entonces va a ser x igual x del vértice. Bien. Ahora vamos a utilizar todo esto en un ejemplo para que lo vean un poquito más claro. Bien, vamos a graficar de manera aproximada esta función, ¿sí? Como tengo una variable al cuadrado, x al cuadrado, entonces es una función cuadrática. Nuestra gráfica nos tiene que dar una curva, que es la parábola, ¿sí? Que es la que estuvimos estudiando el trabajo anterior. Bien, lo primero siempre que van a hacer es identificar cuáles son los valores de A, B y C. A es el número que acompaña a x cuadrado. Cuando no hay nada escrito es porque es un 1, ¿sí? Entonces A es 1. B es el valor que acompaña a la x lineal, a la x a la 1, ¿sí? Entonces B es 2. Y C es el valor que no tiene x, ¿sí? El numerito que está solo, el término independiente, o sea que es menos 3. Cuidado con los signos. Una vez que identifiqué quién es A, B y C, vamos a ir buscando las cosas que necesitaba de mi lista. En principio vamos a saber cuál es la concavidad, o sea, si van a ir las ramas hacia arriba o hacia abajo. Como eso me lo da el valor de A, como A es 1 positivo, entonces las ramas van a ir hacia arriba. Luego vamos a buscar la ordenada al origen, porque eso me lo da directamente la ecuación. Es el valor de C. Como C vale menos 3, entonces la ordenada al origen va a estar en el punto 0, menos 3. Lo pueden escribir como punto o pueden escribirlo ahí. Bien. Vamos a buscar el vértice. Para el vértice, acuérdense en que necesitamos conocer la x del vértice y la y del vértice. Para la x del vértice usamos la formulita menos b sobre 2a. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Cuidado con el signo en las fórmulas, ¿sí? Este menos es el de las fórmulas. Y b vale 2. 2 por y A vale 1, ¿sí? Reemplazo cuánto vale A y cuánto vale B. Ahora hacemos la cuenta. Arriba me queda menos 2, 2 por 1, 2, y 2 dividido 2 es menos 1. Quiere decir que la x del vértice es menos 1. Me falta averiguar la y del vértice. La y del vértice vamos a reemplazar en estas x que tenemos acá por el valor que me dio la x del vértice, que es menos 1. Así que vamos a escribir menos 1
al cuadrado más 2 por, en vez de escribir x, escribo menos 1 menos 3. ¿Sí? Separamos en término y hacemos la cuentita. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo, más por menos, menos 2, menos 3. Menos 3, menos 2 es menos 5 más 1 es menos 4. O sea que el vértice está en este punto, menos 1, menos 4. Y por último vamos a buscar las raíces. ¿Sí? Para las raíces tenemos que hacer la fórmula resolvente. Menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Esta línea de división está a todo, ¿sí? A toda la parte de arriba, no solamente a la raíz. Bien. Una vez que tengo escrita la fórmula en general, entonces voy reemplazando los datos, ¿sí? B vale 2. Entonces escribo menos 2 más menos. 2 al cuadrado menos 4 por A, que vale 1, por C, que vale menos 3, sobre 2 veces A, o sea 2 por 1. Vamos a ir haciendo las cuentitas. Menos 2 más menos. Adentro de esta raíz separen en términos, porque siempre ahí, si no, hay errores, ¿sí? Así. No hacen esta cuenta de menos, ¿sí? Primero resuelven toda la multiplicación. 2 al cuadrado, 4, menos por menos, más, 4 por 1, 4, 4 por 3, 12. Y abajo, 2 por 1, 2. Menos 2 más menos la raíz, 12 más 4, 16. Estoy haciendo todos los pasos. Ustedes después, si hay alguno que necesitan obviar, lo hacen. Y me queda menos 2 más menos, la raíz de 16 es 4 sobre 2. Una vez que llegamos acá, ya no puedo hacer más cuentas. Así que lo voy a dividir en dos casos. Una vez usando el más, menos 2 más 4 sobre 2. Y una vez usando el menos 2 menos 4 sobre 2. ¿Sí? Menos 2 más 4 es 2, dividido 2 es 1. O sea que una de las raíces es 1. Menos 2 menos 4 es menos 6 sobre 2, o sea que 6 dividido 2 es 3. La otra raíz es menos 3. Bueno, entonces lo último que nos quedaría es llevar toda esta información que averiguamos a nuestro sistema de ejes coordenados, ¿sí? Entonces, sabemos que la parábola me va a tener que dar hacia arriba, así que si da una parábola hacia abajo es que algo estuvimos averiguando mal. La ordenada al origen está en menos 3, o sea, el punto que corta el eje Y está en menos 3, marcamos el punto ahí. El vértice averiguamos que estaba en menos 1 de X menos 4 de Y, ¿sí? Entonces, menos 1 de X bajo hasta menos 4 de Y. Acá está el vértice, ¿sí? Por el vértice pasa el eje de simetría. ¿Qué es lo que me permite esto? Dijimos, poder ubicar el punto simétrico. Si del eje de simetría a un punto de la parábola hay una unidad, del eje de simetría al otro lado también va a haber una unidad. Entonces acá voy a tener lo que se llama mi punto simétrico, ¿sí? Y después vamos a marcar las raíces. Las raíces me dio en 1 y en menos 3. Son los puntos sobre el eje X. En 1 y en menos 3. ¿Sí? Bueno, y ahí ya se ve cómo se forma la curva. Acuérdense de no usar recta,
regla para unir los puntos, ¿sí? Porque no hay secciones rectas, es todo curvo. Y las ramas siempre se van abriendo, ¿sí? No vayan hacia adentro. Ahí está, hermosa. Bueno, y por último, una vez que tenemos graficada nuestra función, lo que podemos hacer es nuestro estudio de funciones, ¿sí? Que teníamos que completar toda esta listita de datos. El dominio de las parábolas siempre eran los reales, porque esto seguía hacia el infinito, ¿sí? Entonces x podía tomar cualquier valor. La imagen teníamos que trazar líneas horizontales y ver desde dónde hasta dónde toca. En este caso empieza a tocar el -4 hacia el más infinito. Esa es la imagen. El intervalo de crecimiento es esta rama la que está creciendo y siempre la leíamos sobre el eje X, ¿sí? Así que sería desde acá, que sería de -1 de X, hacia el más infinito. El intervalo de decrecimiento es la rama que decrece, sería esta, que sería desde el menos infinito hasta este punto que es el -1 de X. Máximo o mínimo, ¿sí? En las parábolas va a haber uno de los dos, en este caso hay un mínimo. En el vértice, ¿sí? El vértice habíamos dicho que estaba en -1, -4. La ordenada al origen es -3 y las raíces están en 1 y -3, ¿sí? Bueno, y para finalizar vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, una vez que ustedes les dan la ecuación de la función cuadrática, lo primero que tienen que hacer es identificar quiénes son los parámetros A, B y C. Después buscar los puntos notables, la información más importante para poder graficarla, ¿sí? Que sería la concavidad, la ordenada al origen, las raíces y el vértice. Con la información del vértice también pueden saber cuál es el eje de simetría. Una vez que tienen toda esta información, lo trasladan todo a los ejes cartesianos para poder hacer el gráfico aproximado. Y una vez que tienen el gráfico, mirando el gráfico, hacen el estudio de función, que es completar la listita de dominio, imagen, intervalo de crecimiento y demás, ¿sí?